Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a empezar a ver lo que es el tema de concreto armado. En esta ocasión vamos a empezar por el análisis y diseño a flexión en vigas, ¿ok? Y vamos a empezar hablando acerca del estado elástico no agrietado, ¿no? Recordemos pues que en lo que es la flexión de vigas de concreto armado, el concreto puede tener diferentes estados. Un estado elástico no agrietado, un estado elástico agrietado y un estado de rotura, ¿no? ¿Por qué hago primero esto de aquí si en la actualidad no se diseña teniendo en cuenta este estado? Pero es importante recordar estos estados para luego tener en cuenta cuál es la diferencia, ¿no?, entre las formas de diseñar antiguamente, por decirlo así, y la forma de diseñar en la actualidad, que es teniendo en cuenta el estado de rotura, ¿no?, del concreto, al cual se le llama diseño por resistencia última, ¿no? Entonces, en este video vamos a hablar acerca de este estado elástico no agrietado, en el próximo video de estado elástico agrietado, y cuando ya empecemos a hablar del estado de rotura, del concreto, ahí recién vamos a ver las consideraciones de diseños en la actualidad, según la norma ACI y según la norma E060. Entonces, empecemos por definir por qué se llama estado elástico no agrietado. En realidad el nombre es muy evidente, ¿no? Se va a cumplir aquí en este estado elástico no agrietado, dentro de lo que es la flexión de concreto armado, que el concreto va a estar en el comportamiento elástico, en una zona de comportamiento lineal, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Tanto concreto como acero van a estar dentro del comportamiento lineal. Y la linealidad tiene que ver con la elasticidad, ¿no?, de un material. Entonces, si tú bien recuerdas, ¿no?, en resistencia y materiales hemos visto la famosa curva esfuerzo-deformación, ¿verdad? Donde acá tenías a la deformación unitaria, acá tenías al esfuerzo. Y si hablamos de concreto, por ejemplo, vamos a hablar de concreto, ¿no? La curvita terminaba siendo así, ¿no? Una de las curvas que nos enseñaban terminaba más o menos siendo de esta manera, ¿no? Y acá fallaba el concreto, como se dice, pues, ¿no? Entonces, alcanzaba un máximo al cual llamábamos, en este caso el concreto, resistencia a la compresión, que era lo máximo que podía resistir, ¿no? En este caso una probetita de concreto, ¿no? La zona lineal la considerábamos, en este caso, todo lo que era, pues, valga la redundancia, una línea, ¿no?, hasta el límite que se llamaba hasta el límite de proporcionalidad. Y aproximadamente la norma CI te dice que va a estar hasta un 45% del F'C. En este caso, cuando me refiero al ACI, me estoy refiriendo al ACI 318, tanto 14 como 19, ¿no? El 14 en realidad es un cambio de palabras nomás, porque te dice el 0,45 y el 19 te dice el 45%, que vendría a ser lo mismo. ¿Qué más debemos tener en cuenta acá? Por ejemplo, fallaba cuando la deformación, consideramos una deformación última del concreto de 0,003, ¿no? Listo, pero estamos en un estado elástico, es decir, solamente vamos a tener en cuenta de aquí hacia acá, ¿no? De aquí para acá, ¿ok? Entonces, ¿qué se cumplía dentro de la linealidad? Primero había una proporcionalidad. Había una proporcionalidad entre esfuerzo y deformación unitaria, ¿no? A la cual llamábamos, pues, esa tangente de este ángulo que se ubica acá, le llamábamos módulo de elasticidad del concreto, ¿no? Que se hallaba, pues, dividiendo, pues, este cateto sobre este cateto, ¿no? Pero la norma ACI te dice que lo calcules de la siguiente manera, ¿no?, como 15.100 raíz del F'C, ¿no? Nos encontramos en Perú, la norma peruana E060 nos dice 15.000, ¿no? Entonces también podríamos decir, ¿no?, que según la norma E060 te permite calcularlo con el valor de 15.000 raíz de F'C. Y ojo que acá las unidades van a estar en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, es decir, en el sistema MKS, ¿okay?, que finalmente es lo que más vamos a usar, el sistema MKS. Entonces, para que estemos dentro de este estado se debe cumplir la linealidad, en un comportamiento lineal. No pasamos, digamos, este 0,45 F'C. Quiero que lo recuerdes, este 0,45, porque no podemos pasarlo. Si nos pasamos, ya estaríamos ya dentro de la no linealidad, ¿no?, que finalmente es donde se diseña en la actualidad dentro de la no linealidad. Pero primero vamos a empezar hablando de este estado elástico, ¿no? La palabra no agrietado hace referencia a ¿qué? A que el concreto no pasa su módulo de rotura, ¿no? Y también dentro de las normas actualmente ese módulo de rotura, nombrado como FR, se calcula con el 0,62 de un lambda por la raíz cuadrada de F'C. Y te dice la norma que ese lambda para concretos de peso normal, que es el que utilizamos mayormente, le des un valor de 1, ¿no? Le des un valor de 1.
¿sí? Pero ojo que esta formulita que te da el ACI es en megapascales, ¿no? Que es en el sistema internacional. Para convertirlo a unidades MKS, simplemente te dice que sea 2 raíz de F'C, ¿ok? Entonces esto ya está en unidades de kilogramo fuerza por centímetro cuadrado. Muy bien. Ahora, ¿qué es el módulo de ruptura? El módulo de ruptura hace referencia a la resistencia a tracción del concreto. Como bien debes recordar, el concreto es muy bueno resistiendo a la compresión, pero es malísimo resistiendo a la tracción, ¿no? Aproximadamente, si no quieres usar este valor, al ojo tú podrías decir, por ejemplo, que equivale más o menos a un 10% del F'C. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un concreto de 280 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, su resistencia a la tracción solamente sería el 10%. ¿No? Es decir, 28 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, es decir, muy bajo, ¿no? Ojo que vamos a utilizar finalmente lo que está acá, el 2 raíz de F'C, pero para darnos una idea al ojo, como se dice, ¿no? Podemos utilizar el 10% del F'C, ¿no? Pero finalmente lo que terminamos usando es este valor de acá, ¿no? Este valor de ahí. Muy bien, entonces, como no debemos pasar este módulo de ruptura, no lo debemos pasar, porque si pasamos ya estaríamos dentro del otro estado, es decir, en el estado elástico agrietado, ¿no? Ya estaríamos en el otro estado y todo lo que haríamos teniendo en cuenta ese estado ya no serviría, ¿no? Entonces, dos cosas que debemos tener: la linealidad, tanto para el acero como para el concreto, y que no pase el concreto su módulo de ruptura, es decir, aquí el concreto aún no se fisura, no se fisura, ¿ok? Debe recordar eso de ahí. Muy bien. Y acá hay más hipótesis que se deben tener en cuenta, como por ejemplo la hipótesis de Navier-Bernoulli. La hipótesis de Navier-Bernoulli nos indica que las secciones planas antes de la deformación seguirán siendo planas incluso después de la deformación, ¿no? Y a continuación lo voy a graficar más o menos a lo que se refiere, ¿no? Esta es una hipótesis de compatibilidad, ¿no? Y esta hipótesis se cumple tanto en el estado elástico no agrietado, en el estado elástico agrietado y en el estado de rotura. Entonces acuérdate bien de esta hipótesis porque hasta en la actualidad se tiene en cuenta, ¿ok? Mira, si esta es una sección, si esta es la parte de la sección, entonces cuando esta sección se deforma, acuérdate que debido al momento va a girar, ¿no? Va a girar. Pero lo que nos dice esta hipótesis de Navier es que si esta sección fue plana, va a seguir siendo plana incluso después de la deformación, ¿no? Entonces, podrá de repente tener más deformación, por acá, pero va a seguir siendo plana, ¿ok? Y es importantísimo que tengamos en cuenta eso de ahí para nuestro diseño finalmente, que es el objetivo cuando trabajamos el estado de rotura, ¿ok? Entonces Navier nos dice secciones planas. Secciones planas. Muy bien, entonces eso es lo que nos dice Navier-Bernoulli acerca de las secciones planas, ¿no? Mira, ¿qué pasa? Como estamos trabajando dentro de la linealidad, cuando estamos hasta el límite de proporcionalidad, es decir, no excedemos el límite de proporcionalidad, se nos puede venir a la mente esta formulita para calcular esfuerzos, ¿no? El negativo de MY sobre el I, ¿no? Si nosotros quisiéramos calcular los esfuerzos en cualquier parte de esta fibra, podemos hacer uso de esta fórmula porque estamos dentro de la linealidad. Pero ¿qué es lo que me detiene un poco a utilizar esta fórmula? Que en los libros te decía que esta fórmula es aplicada dentro de la zona proporcional, pero también debería ser homogénea. Si el material debe ser homogéneo. Y este material no es homogéneo porque estamos hablando de dos materiales, ¿no? Del concreto y del acero, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer acá es recordar otra hipótesis, ¿no? Que es la adherencia entre concreto y acero. ¿Qué nos dice la adherencia entre concreto y acero? Primero, esto se da gracias al acero corrugado, ¿no? A las corrugas del acero, que es finalmente lo que va a permitir la adherencia perfecta entre concreto y acero. Y esta adherencia va a permitir pues que las deformaciones unitarias del acero y del concreto, ¿no? Sean las mismas, ¿no? Siempre y cuando el concreto sea colindante o circundante a ese acero de ahí, ¿no? Es decir, esté cerca, está pegado junto a ese acero de ahí, ¿no? Y si utilizamos pues esta igualdad de deformaciones unitarias, podemos encontrar una relación, ¿no? Mira, recordemos que como estamos en la linealidad, se cumple pues aquí que esa tangente de θ va a ser el módulo de elasticidad, ¿no? Y el módulo de elasticidad viene a ser ¿qué cosa? El esfuerzo dividido entre la deformación unitaria del concreto en este caso, ¿no? Entonces, la deformación unitaria del acero, ¿a qué sería igual? Sería igual al Fs dividido entre el módulo de elasticidad del
acero. ¿Y a qué va a ser igual la deformación unitaria de concreto? Al FC dividido entre el S, ¿no? Y si pasamos al otro lado, este S, vamos a tener la razón que te dije. Una relación entre el S y el S, al cual vamos a llamar N. Vamos a llamarlo por acá, Fs es igual a N del FC, ¿no? Es decir, si nosotros queremos transformar el esfuerzo del acero a concreto, ¿no? Lo multiplicaremos por un factor N, y ese factor N va a ser la división, acuérdate, entre el módulo de elasticidad del acero sobre el módulo de elasticidad del concreto, ¿ok? Y lo mismo pasaría, por ejemplo, si nosotros queremos calcular en áreas, en términos de áreas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos áreas, ¿no? Recordemos que el área de acero por el Fs nos va a dar una fuerza. Área por esfuerzo nos da una fuerza. Como si, el esfuerzo es como si fuera presión, está en unidades de presión, ¿no? Y también lo vamos a igualar ¿a qué? Al área acero convertido a concreto por el FCS. Este FCS ya viene a ser convertido al acero a concreto, ¿ok? Porque en términos de fuerza, van a ser iguales, pues, ¿no? Entonces, si nosotros queremos convertirlo, ¿cómo diríamos? Diríamos finalmente el AS por FS sobre FCS va a ser igual a ACS. ACS es, acuérdate, el área de acero convertido a concreto, el esfuerzo de acero convertido a concreto, ¿no? ¿Por qué quiero convertirlo? Porque tengo que hacer esta zona o este material, tengo que hacerlo homogéneo, ¿no? Yo nomás no puedo decir que este acero, por ejemplo, de 10 centímetros cuadrados viene a ser equivalente a 10 centímetros de concreto. No, porque es un diferente material, ¿no? Tiene que haber una conversión, y esa conversión me va a dar, ¿quién? Este factor N que es acá, ¿no? Que es la relación entre módulo y elasticidad. Entonces finalmente me queda esto de aquí, viene a ser el N, la relación entre el esfuerzo de acero con el concreto, y me va a dar AS es igual, o AS por N es igual al área del acero transformado, ¿no? El área del acero transformado en concreto, ¿no? Entonces acuérdate esta formulita de acá, que también es lo que vamos a utilizar, ¿no? Entonces, esas hipótesis son las que debemos tener en cuenta. Una hipótesis de compatibilidad, que es la hipótesis de Navier, ¿no? También se da el equilibrio entre fuerzas externas y fuerzas internas, ¿no? Si yo aplico un momento externo, se va a equilibrar con el momento resistente de la viga, ¿no? La adherencia entre concreto y acero, lo que me va a permitir igualar estas deformaciones, ¿no? Y además, como otra cosa que me estaba olvidando, como aún no paso lo que es el módulo de ruptura, aún no paso este módulo de ruptura, va a hacer que el concreto siga trabajando. Entonces acá lo que trabaja, el concreto a tracción me refiero, acá lo que trabaja finalmente es el concreto y el acero. Toda la sección trabaja, o toda la sección nos da resistencia, ¿no? En el estado de rotura o en el diseño por resistencia se tiene en cuenta, en la zona de tracción no se tiene en cuenta el concreto ya no lo tenemos en cuenta, y solamente decimos que el acero trabaja. En cambio, en este estado, como todavía el concreto no ha pasado su módulo de rotura, decimos que sí trabaja, en este caso el concreto, trabaja el acero y trabaja el concreto a compresión, ¿no? Entonces, acá vamos a tener pues un eje neutro, ¿no? Vamos a tener por acá lo que se le llama el eje neutro, ¿no? Esta zona sería una zona a compresión, y toda esta zona sería una zona a tracción. Y todo trabaja. Pero como te digo, para eso tenemos que hacer una conversión, ¿no? Que tenemos que convertir el acero a concreto, lo que se le llama área transformada, ¿no? Sección transformada. Y lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Mira, acá estamos, ¿no? Para transformarlo, recuerda tú, mayormente este estado se ve en resistencia de materiales, ¿no? Lo que hacíamos finalmente era decir, le quitamos el acero, muy bien. Ojo, todo esto es el concreto, vamos a pintar, ¿ok? Vamos a pintar, todo esto es el concreto, todo esto es el concreto, ¿ok? Todo esto es el concreto, ¿sí? Pero además agregábamos un poquito más de concreto. Esta parte de acá de concreto agregábamos. Esa parte de ahí, ¿quién vendría a ser? Esa parte de ahí vendría a ser lo que equivale, ¿qué cosa? Lo que equivale al área de acero. Pero yo no puedo decir, este de aquí es el área de acero, simplemente. No. Para transformarlo a concreto, acuérdate que tenía que multiplicarlo por un N, que era el N que está acá, ¿no? Que lo hemos deducido por acá. Acá está el N de acá. Área de acero transformado a concreto va a ser igual a N por AS, listo. Eso era lo que estoy multiplicando acá, este N, ¿ok? Listo. Entonces, yo digo, este pintado de amarillo lo quito, ¿por qué? Porque lo voy a reemplazar por área de concreto. Pero no puede quedar así esto de aquí vacío, ¿no? Esto de aquí lo tengo que llenar también con concreto. Vamos a borrar para colorearlo también de concreto, del color de concreto. Entonces, todo esto tiene que ser concreto, pero como le he quitado ahí el área de acero, eso también tiene que ser concreto. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Finalmente, a esto de acá
yo le voy a decir, préstame un área de acero, ¿no? Presta para llenarlo de concreto. Entonces le voy a quitar, ¿qué cosa? Un área de acero, ¿no? Y finalmente lo que me quedaría acá, ¿qué sería? N-1 por el área de acero, ¿ok? Entonces, cada vez que queremos transformar de acero a concreto, lo multiplicamos por ese factor n, que es la relación entre módulos de elasticidad, ¿no? Y simplemente en los libros vas a encontrar esto de acá, ¿no? Pintado todo esto de concreto, todo, incluso también esta parte de acá de concreto, pero nos dicen un n-1. ¿De dónde salió ese n-1? Que primero estaba vacío, ¿no? Y esta parte de acá, ¿quién vendría a ser esta parte de acá? Vendría a ser un NaS, pero luego lo voy a tener que reducir un poco. ¿Para qué? Porque lo voy a llenar esta zona de acá. ¿Cuánto vale esta área? Era un área de acero, pero ahora la voy a rellenar con concreto, ¿no? Entonces le quito un área de acero, el equivalente a un área de acero, y me va a quedar acá n-1 el área de acero, ¿no? Entonces finalmente aquí esto es lo que vamos a trabajar. Entonces, por acá hemos visto, mira, en este caso el comportamiento lineal de las deformaciones, ¿no? El comportamiento lineal de las deformaciones, porque estamos acá dentro de la zona lineal, pero también se va a cumplir la linealidad en las deformaciones, perdón, en los esfuerzos. Para dibujar acá más o menos cómo vendrían a ser los esfuerzos, lo mismo que va a ser a deformación, ¿no? Lo que tengo en cuenta en deformación lo voy a tener también en cuenta para los esfuerzos, ¿no? O sea, va a seguir el mismo comportamiento de la gráfica. Mira, si esta gráfica es lineal, es tanto lineal para las deformaciones como para el esfuerzo, ¿no? Esta curva, por ejemplo, esta curva es para la deformación y para el esfuerzo. Entonces, lo mismo debo tener en cuenta tanto en la deformación como en el esfuerzo. Entonces, ¿cómo yo diría que serían los esfuerzos aquí? Los esfuerzos van a ser de igual manera como fueron las deformaciones, ¿no? Dentro del comportamiento lineal. Eso de ahí vamos a tener finalmente dentro de los esfuerzos. Y acá vamos a decir que vamos a tener un esfuerzo en la zona de compresión, ¿no? Y por acá vamos a tener un esfuerzo en la zona de tracción, ¿ok? Un esfuerzo en la zona de tracción, ¿no? Entonces todo el material trabaja, todo, tanto compresión como tracción, en concreto y en acero. Y por acá yo voy a tener, ¿no? Por acá justamente donde encuentro el área de transformada, voy a tener un esfuerzo, al cual vamos a llamar esfuerzo del acero convertido en concreto, ¿no? ¿Y a qué va a ser igual eso de ahí? Vamos a ver por acá la anterior diapositiva. El FCS me daba igual a Fs sobre N, ¿no? Finalmente voy a tener que esto va a ser igual al Fs sobre N, ¿no? Eso es un poco de lo que debemos tener en cuenta en la parte de esfuerzos. Mira, en la parte de esfuerzos cómo se comporta, ¿no? Lineal, esfuerzos lineales, y en la parte de deformaciones también un comportamiento lineal, ¿no? Entonces acá yo podría decir que esto, por ejemplo, es la deformación del concreto, ¿no? Y por acá, por ejemplo, puedo decir, ¿no? Por acá justamente a la altura de este acero puedo decir que es la deformación de ¿quién? Del acero transformado, ¿no? Del CS. Esto de aquí es acero transformado a concreto, ¿ok? Acero transformado a concreto. Muy bien, ya teniendo en cuenta toda esta teoría y todos los cálculos que vamos a tener en cuenta, por ejemplo, esta fórmula de acá, vamos a tener en cuenta esta fórmula de acá, esta fórmula de acá, también vamos a tener en cuenta, por ejemplo, esta zona o esta área de acero convertido, ¿no? Vamos a pasar a una hoja de cálculo, ¿no? Porque esto de aquí se hace mejor con una hoja de cálculos, y también tener en cuenta que una vez que ya está homogéneo podemos utilizar esta fórmula, pero ahora esta inercia va a ser la inercia no de este rectángulo. Tienes que tener cuidado porque esa inercia va a terminar siendo finalmente la inercia de ya toda la sección transformada, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta porque aquí vamos a sacar la inercia de todo esto, ¿no? Acuérdate que todo esto ya está pintado, todo esto ya está pintado, y todo esto viene a ser el equivalente a concreto. Antes pues de pasar, no te olvides tú que aquí hay una zona, esta zona donde no hay esfuerzos. Esta línea de acá que pasa por ahí se le va a llamar eje neutro. Pues no, va a terminar siendo lo que es el eje neutro, ¿no? Esta línea de acá, ¿ok? Acuérdate que estamos viendo acá una vista de la sección del, en este caso de la viga, ¿no? Entonces ese eje neutro me va a determinar una zona a compresión y una zona a tracción, ¿no? Lo que estábamos viendo también acá, por ejemplo en esta viga. Este es el eje neutro,
no hay deformación en ese eje neutro, no hay deformación, ¿no? Y me determina pues una zona a compresión y una zona a tracción. En tracción me resiste tanto el concreto como el acero, ¿no? Me resiste tanto el concreto como el acero. Lo que no pasa pues en el diseño por resistencia, como te decía, ¿no? Que solamente trabaja lo que es el acero. Acá en el estado elástico no agrietado, aún el concreto, en la parte de tracción, aún el concreto no ha pasado su módulo de rotura, ¿no? Por lo tanto aún trabaja, ¿ok? No hay fisura, no hay agrietamiento, ¿ok? Entonces pasemos al Excel. Muy bien, ya estamos acá en el Excel, ¿no? Y es una hoja de cálculo pues que he preparado también para este estado elástico no agrietado y para analizar más o menos lo que vamos a tener, ¿no? Mira, acá he traído pues la imagen de lo que veníamos haciendo de la sección y vamos a darle pues una base, vamos a darle una base de 25 centímetros, ¿no? O de 30 centímetros vamos a darle a nuestra sección, ¿no? Una altura de sección vamos a darle de, se me ocurre 50 centímetros. El R' es el recubrimiento efectivo, que lo vamos a ver, lo vamos a estar viendo en los videos, ¿no? Pero el recubrimiento efectivo hace referencia a la parte de abajo hasta la zona de la mitad del acero, ¿no? Esa longitud hacia la mitad del acero. Y ahí pues va a depender pues de los 4 centímetros de recubrimiento que sea por norma, ¿no? Como mínimo, más lo que es del estribo, porque acuérdate que acá va a ir un estribo, ¿no? Eso lo vamos a explicar más a detalle en los siguientes videos, ¿no? Pero aproximadamente se suele dar un recubrimiento efectivo de 6 centímetros, ¿no? Quedando un D. ¿Quién vendría a ser el D? El D ya viene a ser desde la parte del acero hacia la parte de arriba, hacia la fibra más extrema en compresión. Todo eso viene a ser el D, ¿ok? Vamos a darle una resistencia a la compresión a nuestro concreto de 280, ¿ok? Y mira, ya te lo calculo inmediatamente lo que es el EC, que es el módulo de elasticidad del concreto, ¿no? ¿Cómo lo he calculado en este caso? Porque es una hoja de cálculo que yo he preparado. En este caso lo he calculado como 15.000 raíz de B8 y B8 es el 280. Entonces estamos teniendo en cuenta acá la norma E060 peruana, ¿no? Entonces, si queremos tener en cuenta el ACI me dice 15.100, podemos cambiarlo y ahí me calcula también el módulo de elasticidad, ¿no? Como dije, el módulo de fluencia, vamos a colocarle 4.200 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, la resistencia a la fluencia del acero, y el módulo de elasticidad del acero, vamos a trabajar con 2 millones, ¿no? 6 ceros, 4, 5, 6, ahí está, ¿sí? Y mira, inmediatamente me calcula el FR, que también se conoce como MR, ¿no? El MR me calcula como 2 raíz de B8, es decir, vamos, mira, lo vemos por acá, 2 raíz de B8 es este B8 que está acá, ¿no? Y era precisamente las fórmulas que yo tenía, ¿te acuerdas? Para el módulo de rotura, lo que te dije, 2 raíz cuadrada del F'C, entonces ya lo calcula acá, ¿no? Lo que vamos a cambiar solamente es lo de amarillo, ¿no? Y lo demás ya solito va a salir por cálculo, ¿no? Entonces mira, acá también el acero, como son 3 varillas, vamos a colocarle ahí 3 varillas de cuánto, a ver, vamos a colocarle 3 varillas, en este caso vamos a colocarle de media pulgada, ¿ok? 3 varillas de media pulgada. Y me calcula el área de acero de esas 3 varillas, ¿no? Porque yo ya tengo acá, yo lo programaba acá el Excel para que, por ejemplo, media pulgada, un área de 1.29, si tengo 3 de media, me calcula el área de acero, ¿no? Acá yo puedo elegir, por ejemplo, de 5 octavos, puedo elegir, por ejemplo, de media pulgada, de 12 milímetros, ¿no? En este caso vamos a trabajar, para el ejemplo, 3 aceros de media pulgada, ¿no? Y me calcula el N-1 AS, que es el área de acero transformado, el área de acero de refuerzo transformado, ¿no? O lo podemos poner simplemente como área de acero transformado, ¿ok? Muy bien. Que es 26.76. Esto ya es el equivalente a concreto. Este es el equivalente a concreto que va a resistir en este caso esa área de acero transformado, ¿no? Y vamos a darle un momento actuante. Ojo que acá cabe recalcar que el momento normalmente se suele dar en unidades de toneladas metros, ¿no? Pero como estamos trabajando en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado, acá lo he programado para que ya lo convierta, ¿no? Entonces, el momento actuante vamos a darle a ver un momento de 5 toneladas por metro, ok, un momento bajo. Y en este caso el momento actuante te lo calcula ya, ¿no? 500.000 kilogramos fuerza por centímetro, ¿ok? El área de la sección rectangular ya te lo calculó, 1500, que sería simplemente B por H, 30 por 50 en centímetros cuadrados. El área de acero transformado, que te lo da acá, te lo calculo acá, lo vuelves solito, se coloca acá. Y el eje neutro desde la fibra superior. ¿Por qué me interesa el eje neutro? El eje neutro me interesa, este eje neutro que está acá, porque a partir de ese eje neutro nosotros vamos a calcular la inercia,
¿no? No vamos a calcular el eje neutro, no está a la mitad por si acaso, ¿no? El eje neutro tenemos que calcularlo. ¿Cómo se calcula? Acá ya está programado, ¿no? Lo que estamos haciendo prácticamente ahí, ¿qué es? Calculando el centroide, ¿no? El eje neutro que pasa por el centroide, ¿ok? Muy bien. La inercia de la sección, como te digo, va a pasar, o la inercia de la sección va a estar con respecto ¿a quién? A ese eje neutro. Entonces también no lo puedo calcular simplemente como BH cubo sobre 12, ¿no? Tengo que sumarle, por teorema de Steiner, ¿no? Lo que es la parte del acero transformado. Entonces acá ya pues ya lo he programado para que te calcule la inercia con respecto a ese eje neutro, ¿no? Y acuérdate que ese eje neutro está desde la fibra superior, es decir, 25.33 desde la fibra que está hacia arriba. Hacia el eje neutro me da una distancia de 25.33 centímetros, ¿no? Una vez calculada esta inercia, yo ya puedo calcular el esfuerzo del concreto con la fórmula que te di, que era momento por el y, que es la distancia del eje neutro, sobre la inercia, sobre esta inercia que acabamos de calcular. El esfuerzo de concreto a tracción, que vendría a ser el concreto que está por debajo del eje neutro, nos ha salido 38.30. ¿Por qué el Excel te bota que así se agrieta? Porque recordemos que el módulo de ruptura, lo máximo que yo podía tener era 33.47, ¿recuerdas? ¿No? Con la fórmula. Entonces acá nos salió 38.30, se agrieta. Por lo tanto, ya no estamos en estado elástico no agrietado, estaríamos en un estado elástico agrietado. Por lo cual, todo lo que prácticamente estamos calculando no estaría dentro de este estado, ¿no? Si queremos probar con algo que sí se cumple de repente con un momento actuante menor, vamos solamente por cuestiones de didáctica para ver qué nos sale. Mira, con un momento actuante de 3 nos sale que no se agrieta, precisamente porque es menor. Ojo, la tracción. En el concreto a compresión, esfuerzo de concreto C a compresión, nos podemos dar cuenta que no hay mucho problema, ¿no? Está dentro de la zona lineal. Acá ya no tenemos que ver si se agrieta o no se agrieta, solamente que esté dentro de la zona lineal, que era aproximadamente ¿cuánto? Aproximadamente, ¿recuerdas? El 0.45 de el F'C, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, lineal, si es menor que 0.45 ese esfuerzo del F'C va a ser lineal, si no te va a botar no lineal, ¿no? Y el esfuerzo del acero, obviamente, siendo 37.67 nos ha salido, también cumple dentro del rango lineal. ¿Por qué? Porque la linealidad estaba a 4200, pero un factor de seguridad que se daba antes era, por acá está, vamos a ver, era de 0.40, ¿no? 0.40 del FY, entonces podemos decir que cumple aún, ¿no? Entonces, eso ha sido todo. Hemos analizado el estado elástico no agrietado, por ejemplo, acá en la hoja de Excel. Luego va a haber un video del estado elástico agrietado que seguro si estás viendo ya lo hay. Revisa la descripción, ahí voy a dejar el link. Y finalmente vamos a llegar al estado de rotura, que es el estado en el cual vamos a tener en cuenta para hacer el diseño, ¿no? Con las normas vigentes en la actualidad. No olvides por favor suscribirte, compartir el video, darle like para poder subir más videos acerca de estos temas. Subo videos, vamos a subir también resistencia a materiales, tengo videos de análisis estructural. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias.